¿Listo? Bueno, bueno, buenas tardes, noches, días. Eh, bueno, los integrantes del grupo somos Juan Camilo Picón Gamboa, Gustavo Adolfo Torres Gómez, Anderson Serrano Ramírez, Yeleni Natalia Ortiz Guerrero y Eduardo Andrés Camacho. Entonces, vamos a iniciar presentando cómo es el proceso para poder descargar un dataset, cómo poderlo instalar, cómo lo vamos a poder visualizar en el JASP. Entonces, como primera instancia, tenemos que tener en cuenta que el dataset tiene que ser un archivo, puede ser CSV, que es compatible con Excel. Entonces, como primera instancia, pues tendremos que descargar el JASP. No lo descargo porque ya lo tengo. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar con lo que viene siendo el aprendizaje de máquina, que sería el Machine Learning, que lo podemos encontrar en este apartado acá. Le damos aquí en el más y aprendizaje de máquina. Entonces, para instalarlo, tenemos que ir acá a las rayitas, vamos a darle a abrir y vamos a buscarlo en donde nosotros lo tengamos descargado. En este caso vamos a utilizar las pruebas departamentales y municipales. Se había escogido uno de los casos pues, positivos de COVID, pero este archivo fue bastante extenso. Eran todos los casos registrados con todas las fechas de muertes y demás. Entonces sería este. Lo seleccionamos y lo vamos a abrir. Aquí pues nosotros ya lo tenemos cargado, entonces no es necesario. Una vez ya tenemos el repositorio, bueno, ya lo tenemos aquí en el JASP, nuestra base de datos, por así decirlo, cargada. Bueno, ya activamos previamente el aprendizaje de máquina. Vamos a seleccionar, nosotros escogimos el proceso de regresión. En este caso, cada uno de nuestros compañeros va a explicar uno de los casos. Vamos a hacer el proceso. Entonces, iniciamos con potenciación. En este caso, pues nosotros lo tradujimos, entonces, pues viene siendo la traducción que trae por defecto. Entonces, muchas veces de pronto se va a ver así en inglés o en español. Todo lo que nosotros que tenemos que saber, la idea del Machine Learning, que pues en sí vamos a utilizar este programa para poder analizar los datos, es la enseñanza de los datos, cómo vamos a poder explicar esos datos, cómo los vamos a poder mostrar en gráficas, en tablas y demás. Entonces, como primera instancia, pues sería saber eso, que el Machine Learning es pues el programa aprender los datos. Aquí pues nosotros los cargamos y demás, que sería en esta sección. Acá pues tenemos que municipio, aquí estamos, el objetivo es buscar el código del DAN del municipio. Y tenemos las características que vienen siendo departamento, el código del DAN del departamento y la región. Entonces, en este caso, tenemos aquí en el lado de la derecha, tenemos lo que viene siendo el entrenamiento, que sería pues los datos que permitieron aprender por un algoritmo. Entonces, pues también, como les decía, tenemos que tener unas variables de entrada y salida. Bueno, esto viene siendo pues lo que viene siendo como el dataset, la base de datos y demás. Entonces, ya teniendo pues cuál es el objetivo y demás, que eso serían las variables de entrada y salida, entonces, pues ya podemos comprobar que, bueno, aquí también tenemos lo que viene siendo la validación, que la validación es pues intentar validar y optimizar lo que ya se aprendió. Esto pues para poderlo tener de una forma más concisa, más precisa y demás. Todo lo que viene siendo aquí el contraste es esto, un análisis pues mucho más detallado y muchos más exactos. Todo esto para poder aprender. Entonces, pues estos son como las etapas para poder ensayar los datos. ¿Qué más tenemos? Que en esta sección vamos a poder desplegar lo que vienen siendo los gráficos. Hay diferentes tipos de gráficos, como en este caso separador de datos, mejora descubierta de pastel, capacidad predictiva, desviación, influencia relativa. Y aquí pues las tablas. Entonces, pues, bueno, la forma más común y quizás pues más precisa de hacer aprendizaje automático, pues es dividir la muestra en entrenamiento, la validación y el contraste. Entonces, pues esto probando las submuestras y demás. Ahora vamos a explicar este paso de acá, que son las métricas de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de estos valores? ¿De dónde salieron estos valores? Y estos valores se van a ver reflejados al igual en cada uno de los tipos de regresión. Entonces, tenemos que el MSE, o pues esto también se podría llamar error cuadrático medio, que es el promedio de la diferencia cuadrática entre los valores originales y el pronóstico del conjunto de datos. Entonces, continuamos con el RMSE, o raíz cuadrática media, que en este caso sería pues la raíz cuadrada del MSE. Proseguimos con el MAE, que en este caso es el error absoluto medio.
El promedio, esto se halla, pues es el promedio de la diferencia absoluta entre los valores reales y predichos en un conjunto de datos, lo que viene siendo el MAPE o sería el error porcentual absoluto medio. Y pues este ya sería el coeficiente de determinación, que este pues es R al cuadrado, que sería la proporción de la varianza, perdón, en la variable, dependiendo pues cómo se aplica este modelo de regresión lineal. Entonces, pues aquí ya vemos cómo están los gráficos, cómo los está separando, cómo los está analizando y demás. Acá pues tenemos los valores. Y pues tener también en cuenta que como aquí nosotros no tenemos valores numéricos en cuanto a datos o demás, tenemos más que todo como códigos, más que todo es texto, entonces hay que tener en cuenta que se van a analizar, pues no tenemos como algo estable, por así decirlo, algo conciso que se va a analizar. Sería pues estos valores. Entonces, pues nada, estos serían pues perdón, los gráficos que muestra el sistema. Procedemos con regresión de árbol de decisión. Bueno, los árboles de decisión son una técnica de aprendizaje supervisado que predice los valores de respuestas mediante el aprendizaje de reglas de decisión que se derivan de las características. Se pueden utilizar tanto en una regresión como en un contexto de clasificación. Los árboles de decisión funcionan al dividir el espacio de las características en variables o regiones de rectángulos simples. También se dividen por divisiones paralelas de ejes para obtener una predicción para una observación particular. Se utiliza la media o el modo de las respuestas de la observación de entrenamiento dentro de la participación a la que pertenece la nueva observación. Entonces, por esta parte, pues eso sería más o menos de qué trata el árbol de decisión. Luego seguimos con la regresión de los K vecinos más próximos. Bueno, el método de los K vecinos más próximos es un método de clasificación supervisada, que es el aprendizaje y la estimación basada en un conjunto de entrenamiento y prototipos, que sirven para estimar la función de densidad de las predictoras por cada clase. Entonces, este es un método de clasificación que no es paramétrico, que estima el valor de la función de densidad de probabilidad o directamente la probabilidad a la posteriori de que un elemento pertenezca a la clase de partir de la información proporcionada por el conjunto de prototipos. En este proceso de aprendizaje no se hace ninguna suposición acerca de la distribución de las variables predictoras. En el reconocimiento de los patrones, el algoritmo es usado como método de clasificación de los objetos u elementos, y este se basa en un entrenamiento mediante ejemplos cercanos en el espacio de los elementos. Es un tipo de aprendizaje vago, lazy learning, donde donde la función se aproxima solo localmente y todo el cómputo es diferido a la clasificación. La normalización de datos puede mejorar considerablemente la exactitud del algoritmo. Y eso sería todo por la parte de regresión de los K vecinos más próximos. Y continuamos con la regresión de red neuronal. Bueno, pues en la regresión de red neuronal, el objetivo de un problema de regresión es predecir el valor de una variable numérica. O sea, normalmente lo denominaríamos como la variable dependiente. Y pues basándonos en los valores o sea, de una o varias variables predictorias, que en este caso serían las variables independientes, que pues para un problema de regresión lineal pueden ser más de una, ¿sí? Entonces, estos tipos de variables pueden ser numéricos o categóricos. Por ejemplo, se podría predecir los ingresos anuales de una persona basándose en su edad, sexo, si es hombre o mujer, y en los años de educación que ha recibido. Eso como un ejemplo muy general. Y basados en esta muestra, pues ya juntándonos por este momento con el tipo de región, el departamento o el municipio, y pues con su código del DANE, que sería normalmente nuestra variable principal. Entonces, eso hablando en términos de la muestra que estamos utilizando, ¿sí? Y pues entonces también tenemos otros tipos de regresión lineal que son útiles para algunos problemas, pero en general en muchas situaciones no es eficaz. O sea, también tendríamos como por ejemplo lo que sería una regresión polinomial, el modelo de regresión general y la regresión basada en redes neuronales, que es la que estamos tratando en este momento. Se puede considerar que la regresión basada en redes neuronales es el tipo de regresión más potente. Esto debido a que pues vamos a tener una amplia variedad de datos al momento de realizar dicha regresión.
Y pues con eso concluiríamos el tema de la regresión de red neuronal. Entonces seguiríamos con la regresión de bosques aleatorios. Los bosques aleatorios son un algoritmo de Machine Learning como tal, es muy flexible y fácil de usar, y esto se produce incluso sin el ajuste de parámetros, ¿sí? O sea, es muy fácil de configurar, pero entonces a su vez esto tiene cierta complejidad detrás de esto. Esto nos mostraría un resultado mucho mayor, o sea, en casi todo el tiempo, y se puede usar tanto para tareas de clasificación como de regresión. Entonces, los bosques aleatorios como tal son un algoritmo de aprendizaje supervisado, esto cabe recalcarlo, y pues como ya podemos ver en su nombre, crea un bosque y lo hace de alguna manera aleatoria. Como para decirlo en palabras simples, podríamos decir que los bosques aleatorios crean múltiples árboles de decisión y los combina para obtener una predicción más precisa y estable. O sea, nos basamos en muchos árboles de decisión para tomar una mayor data y pues poder hacer una predicción más exacta basados en muchos resultados obtenidos. En general, mientras más árboles de regresión, perdón, más árboles de decisión, esto, el bosque va a ser más robusto y ese es el objetivo de un bosque aleatorio. O sea, conseguir una mayor cantidad de datos para poder hacer precisión a la hora de obtener los resultados. En este algoritmo se agrega la aleatoriedad adicional al modelo, ya que mientras crecen los árboles, en lugar de buscar una característica más importante para dividir un nodo, se busca que la mejor característica se esté entre un subconjunto aleatorio de características. O sea, lo que podría ser patrones más sencillos. Esto nos da como resultado una amplia diversidad que generalmente resulta en un mejor modelo. Por lo tanto, los bosques aleatorios es un algoritmo para dividir un nodo solo y se tienen en cuenta los subconjuntos aleatorios de las características. Incluso se puede hacer que los árboles sean más aleatorios mediante el uso adicional de umbrales aleatorios para cada función en lugar de buscar mejores umbrales posibles, como lo hace un árbol de decisión normal, que pues es una versión muy reducida de lo que sería el bosque aleatorio. Y pues con eso concluiríamos lo que es la regresión de bosques aleatorios. Bien, otro ítem importante es la regresión lineal regularizada, que es un método estadístico que trata de modelar la relación entre una variable continua y una variable o más variables independientes mediante el ajuste de una ecuación lineal. Entonces, a la hora de estimar los coeficientes de regresión por mínimos cuadrados, nos podemos encontrar, como en el presente ejemplo, con el problema de colinealidad. Este problema pues nos impide obtener estimaciones y predicciones fiables a través de mínimos cuadrados, por lo que recurrimos a los métodos de regresión regularizada, que también se utiliza cuando el número de predictores es demasiado grande. Ya que utilizamos algunos de ellos, podemos descartar algunas variables y crear nuestro modelo más simple y poder interpretarlo. Bien, si el modelo lineal es razonablemente adecuado, va a dar lugar a una estimación con poco sesgo. Y además, el modelo también va a tener poca varianza. Algunas de las limitaciones que podemos obtener en este tipo de modelo son que los datos se ven perjudicados por la incorporación de predictores correlacionados. También que no realizan selección de predictores, todos los predictores se incorporan en el modelo, aunque no aporten información relevante. Esto suele complicar la interpretación del modelo y reducir la capacidad predictiva. Por último, no pueden ajustarse cuando el número de predictores es superior al número de las observaciones. De esta manera se finaliza el ítem. Bueno, profesor, como último tenemos la regresión de máquinas de vectores de soporte. Esta como tal es un conjunto de algoritmos de aprendizaje. Están relacionados directamente con problemas de clasificación, en donde a partir de un conjunto de datos o de muestras con clases que están etiquetadas, se entrena un SVM. De esta manera, para poder construir un modelo que prediga la clase de una muestra nueva, ¿sí? Cuando
cuando una nueva muestra se pone en correspondencia con dicho modelo, su función en el espacio en el que pertenece puede ser clasificada de una u otra manera, ¿sí? Una buena separación entre estas mismas permitirá que, digamos, tenga una buena clasificación. En este orden de ideas, como tal, el SVM construye un hiperplano o como tal varios o un conjunto o conjuntos de hiperplanos en un espacio de dimensionalidad. O sea, puede ser muy alta o incluso puede llegar a ser hasta infinita, ¿sí? Esto más que todo puede ser usado en problemas de clasificación, pues de regresión, ¿sí? En la mayoría de los casos, los métodos de clasificación supervisada son vistos como un vector dimensional, ¿sí? O sea, puede ser una lista ordenada de p números. La SVM como tal busca que este hiperplano se separe de una forma óptima a los puntos de una clase, ¿sí? Como tal, digamos, lo que busca es que el hiperplano tenga la máxima distancia con los puntos más cercanos a él. De esta manera, los puntos del vector están de un lado del hiperplano y se etiquetan con una categoría, los cuales se van a encontrar del otro lado, ¿sí? Al final vamos a obtener el vector formado por los puntos más cercanos al hiperplano y se le llama vector soporte. Como tal, pues este vendría siendo la función de la regresión de máquinas de vectores de soporte. Listo. Listo, profesor. Muchísimas gracias y que tenga muy buena tarde. Que tenga un feliz año, profesor. Feliz año y feliz Navidad.